Buenos días, amigos de este programa Diario de 4. Hoy jueves 10 de enero de este año 2019. La República Dominicana, y este es un año definitorio en muchos planos de lo que les voy a decir, está en el momento de definir cuáles caminos transitar del desarrollo económico, social e institucional, porque ha vivido en un ambiente de muchas dudas, a pesar de que ha desarrollado considerablemente. Por eso nosotros decimos que muchas veces ha asistido una orientación divina, porque no ha habido, y en particular de la Virgen de la Altagracia, porque no ha habido la toma de una decisión consciente de un grupo pensante que represente efectivamente al Estado y que haya impuesto, ¿no?, una línea de comportamiento histórico que se ha venido siguiendo paso a paso. No ha sido así, es el fruto probablemente del buen sentido. Hay que decir que ha facilitado mucho esto la estabilidad política que ha vivido el país. Recuerden que desde el 1966 la República Dominicana ha celebrado elecciones en la fecha que dice la Constitución y no se ha interrumpido el proceso democrático. Ninguno de los poderes públicos ha sido avasallado, que no fuera aquel momento que todos hemos perdonado y que todos incluso hemos justificado, en el que el presidente de la República de entonces, el doctor Joaquín Balaguer, hizo promulgar por decreto un nuevo arancel. Estamos hablando de agosto de 1990, finales de 1990, que se aplicó por vía administrativa, hasta que 2 años después el Congreso, que era el que correspondía establecer ese nuevo arancel, finalmente lo ratificó. Es más, fruto de esa decisión, que fue una decisión valiente, muy valiente, por parte del presidente de la República, porque estaba cambiándole en 180 grados lo que había sido el entorno legal e institucional de la economía y la sociedad dominicana de la época. Acuérdense que en ese momento regía un sistema de mercados cerrado, protegido, que se organizaba alrededor de la ley 299 de promoción y protección industrial del 1968, pero era una ley que ella misma establecía que, cumplidos sus propósitos, dejaría de accionar, y se puso un límite de 20 años. Por tanto, debió salir de circulación en 1988. Se promulgó en el 68, pero en el 88 el Congreso estaba plantado, todo el mundo sabía que estaba plantado y no iba a dejar con todo, y que el Congreso era mayoría del partido oficial de entonces, del doctor Joaquín Balaguer. Se sabía que existía allí un trabajo hecho por el empresariado nativo, los líderes de la familia poderosa que usted conoce, las mismas de hoy, con algunos agregados, para no dejar pasar ningún cambio al status quo que ellos entendían debía preservarse. ¿Cuál? El que los hizo a todos millonarios y les resolvió su problema a partir de la ley 299 del 68, que creó esa, diríamos nosotros, esa generación de industrial dominicana, que no solamente se favoreció del desarrollo de la manufactura, sino también de las zonas francas, que también ya estaba incursionando en el sector turístico, incluso, y en las grandes actividades agropecuarias y agroindustriales. O sea, era una red empresarial muy bien coordinada, muy bien identificada entre ellos, que ni siquiera el doctor Balaguer pudo en ese momento convencer de que se necesitaba un giro. El país no podía seguir siendo un mercado cerrado únicamente para el producto criollo,
que ya había bajado mucho de calidad porque no tenía competencia real, pero además que se estaba encareciendo cada vez más y que no podía seguir cerrado, entre otras cosas, porque la corriente de globalización estaban ya en ese momento intensísimas por todo el mundo. Nosotros éramos uno de los pocos países que preservaba ese régimen, quizás el único de América Latina. Pero se lo impuso por decreto. Ahora bien, el propio empresariado entendió 2 años después, bajó las defensas y el Congreso aprobó entonces el nuevo arancel. Se aprovechó también para pasar muchas resoluciones de reforma al sistema monetario y financiero por vía de resoluciones de la Junta Monetaria, que también en cierto modo suplantaban la ley monetaria y financiera vigente, que más luego fue oficializada. Esas cosas hubo que hacerlas como respuesta a problemas reales, pero vamos a decir que exceptuando esos 2 pasos que se pueden criticar, lo demás de lo que es el entramado institucional legal dominicano se preservó de 1966 todavía a la fecha. Eso ha sido de mucha importancia, lo sabemos. Más de 50 años de formalidad nos ha permitido consolidar un modelo económico que ya el Banco Central, sus departamentos especializados, acaban de certificar que es exitoso, que ha acumulado riqueza, que ha multiplicado por 6 el Producto Interno Bruto, que ha elevado el per cápita en 8 veces desde que se abrió ese mercado en 1991 y que, por tanto, no debe ser cambiado. La afirmación ha sido tan severa que el silencio con respecto a este trabajo emitido por los departamentos especializados del Banco Central no ha podido ser puesto en duda por ningún sector del empresariado organizado que tiene crédito ante el país. Es una expresión que uno no le hace mucho caso, es de los empresarios de Herrera, fundamentalmente de su presidente, que es un activo opositor político. Pero las instituciones serias, bien establecidas, Consejo Nacional de Empresas Privadas, Asociación de Industria, Asociación de Exportadores, Asociación de Jóvenes Empresarios, los empresarios y comerciantes de Santiago, son las entidades que representan. Con su silencio aprobatorio han dado por un hecho el informe imbatible desde el punto de vista de los contenidos de ese informe, de los datos que ofrece, estadísticos perfectamente comprobables, y que, por cierto, cierran el paso a una serie de especulaciones que se hayan hecho y que habían llegado muy lejos. Aquí ha habido hasta miembros del Estado importantes pronunciarse a favor de que se cambie el modelo, sin nunca haber sugerido qué tipo. Ahora bien, la República Dominicana ha tenido la certeza de crear un sistema de seguridad social que ha resuelto 2 cosas. Número 1, ha liberado al Estado de una inversión extraordinaria que estaba previsto hacer para poder elevar la calidad de la asistencia, elevar la calidad y ampliar el alcance de la prestación de servicios médicos. Hasta ese momento, hasta el 2001, que se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, era el Estado el responsable de prestar asistencia médica a toda la población dominicana, sin importar su nivel social o económico, a toda la población. A partir del sistema, ahora es el seguro familiar de salud y el seguro subsidiado, más el seguro subsidiado contributivo. Esas son las 3 figuras que debieran entonces suplantar aquella vieja en lo que se refiere a la prestación de servicios. Esa solución que ha incorporado a las ARS, que ha puesto al Estado en condición de montar una infraestructura de servicios, de prestación de servicios que tenga suficiente calidad, que pueda competir con el sector privado,
que se ha desarrollado enormemente. Ya conocemos muchos centros hospitalarios y de servicios de calidad de salud del sector privado. Está destinada a lo siguiente, a que sea la propia seguridad social la que pague los costos operativos de reposición de equipos, etcétera, de los hospitales públicos, una vez estos adquieran la calidad para ser depositarios de los servicios que soliciten los asegurados, no solamente ya de los subsidiados. Los subsidiados, por definición, van a parar a los hospitales del Estado, donde se garantiza que se le dé la prestación del servicio y que no se especule con eso para no cargar, porque están subsidiados por el Estado, o sea, no cubren, ellos no pagan nada, es el Estado que les paga. Pero el contributivo, el que le aporta él y su empleador, ese está en el derecho de escoger dónde servirse, si en el sector público o en el sector privado. Bueno, el sector privado está montando una infraestructura. Este año ya lleva, de los 56 hospitales que están intervenidos para modernizar y rehabilitar, algunos de ellos reconstruir totalmente, ya van 36. Pero 36 que tampoco se concluyen, se les suple de equipos de todo, de última generación. Esos hospitales que ya no tienen salas abiertas, sino tienen hasta privado o salas compartidas por 2 pacientes, esos hospitales el propósito es que tengan la calidad igual a cualquier centro privado. De manera que un usuario del servicio contributivo diga, no, yo quiero ir a tal hospital donde me refirió, por cierto, y me recomendó mi centro de atención primaria que fuera. Porque también van a poder asistir a los centros de atención primaria que van a estar habilitándose por todo el país, centenares de ellos, con centros de diagnóstico también a su disposición para que tengan suficientemente garantizados acerca del diagnóstico que finalmente les dé el médico. De forma tal que centros de atención primaria que no cubren, que no significa ningún costo, ninguna obligación para el usuario, tanto del sector contributivo como del subsidiado, estén suficientemente habituallados de todos los recursos materiales que necesita un centro de eso, además de los recursos también profesionales, sean la garantía de una aplicación con economía de todo el dinero que se emplea en la seguridad social. Si esta sociedad ha dado ese paso, un paso trascendente, le voy a decir por qué. En Cuba, el 70% del presupuesto se emplea en salud y todavía no han podido cubrir plenamente las necesidades de salud del pueblo cubano, que es, por cierto, un servicio garantizado por el Estado para toda la población. Porque eso es lo más costoso que hay. Pero además se ha tragado, oigan esto, los servicios de salud asegurados, se ha tragado el presupuesto de los Estados Unidos, de España, de Inglaterra, de Italia y de muchos otros países. Solo se ha salvado de los países nórdicos porque son muy ricos y porque prácticamente le arrancan el 50% de los beneficios a todo el que participa en la actividad económica en esos países. Y el Estado, por tanto, se da el lujo de pagar los costos de la seguridad social, lo mismo que de pensión. Que allá voy, Este país, por tanto, se parece que está a las puertas de librarse de una de las trampas mayores que presenta la sociedad moderna, que es cuando el Estado se hace garante de la prestación del servicio de salud. Porque los servicios de salud son tan costosos, siempre en incremento, por cierto, que termina por absorber el presupuesto público de cualquier nación, por rica que sea. Nosotros no teníamos
ahorros. Apenas la cultura del ahorro se había extendido en algunos sectores de clase alta y clase media. Los trabajadores, ¿con qué van a ahorrar si tienen un salario que no alcanza para cubrir ni el 50% de la canasta alimentaria básica? ¿Con qué van a ahorrar? Bueno, pues desde que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Social, se nos forzó por ley a ahorrar y tenemos más de 12 mil millones de dólares tenemos en este momento ahorrados los dominicanos. Esos ahorros que todavía no se están empleando de manera correcta, porque es verdad que el sistema financiero se preparó para manipular el sistema pensional o en gran medida controlarlo. Están ahí, sin embargo. Están ahí más de un 80% depositados en las arcas del Banco Central, sustentado en certificado, o de la Tesorería Nacional, y alrededor de un 20% en la banca privada, en la banca sólida, en la banca grande del país. Esos ahorros están ahí. No hay problema. El problema está en que todavía no se garantiza con esos ahorros que haya una pensión digna, pero eso puede corregirse, ya sea incrementando la cápita que pague el trabajador y el empleado. Ahora es un 8, se puede llevar un 12. Hay estudios actuariales que dicen que si se lleva un 12 es posible que cuando se retiren los primeros pensionados dentro de 15 años del sistema, porque es un sistema joven, fuimos los últimos en entrar al sistema de seguridad social de toda América Latina. Que cuando se retire el primer grupo, de los primeros 30 años, de 350, 340 cuotas acumuladas, por tanto le corresponderá su pensión, se lo hagan con un salario decente, un 60%, 70% de su último salario, si se toman las medidas precautorias ahora. Porque es verdad que hasta el momento los fondos de pensión de lo que han hecho es crear una tremenda base financiera a los grupos privados, a los grupos bancos privados grandes, y ser una actividad muy productiva para los gestores, los fondos de pensiones. Y también han sido un soporte, hay que decirlo, bastante, un soporte para la realización de políticas monetarias del Banco Central y de la Tesorería Nacional. Eso tiene también su aporte por ese lado. Pero eso no es suficiente para para casi 3 millones de personas que dependen de ese sistema pensional, que no tienen garantía en este momento de recibir un salario, una pensión siquiera decente. Eso por un lado. Por el otro, olvídense de eso, de elevar eso, la edad de retiro de 60, 65, 67 años, porque eso no aplica en este país. Un país que todavía no ha retirado lo primero, le va a alargar ese retiro de 5, 7 años más. No, pero sería una locura. Vamos primero a aplicar los primeros retiros a los 60 años, que eso fue lo que se prometió. Y no inventemos con eso. Entonces, por el lado de la seguridad social, nosotros tenemos dos cosas que parece que se pueden resolver y este año va a ser clave. Porque este año se debe modificar y actualizar la ley de seguridad social, el sistema, todo el sistema, no solamente en lo que respecta a la prestación del servicio de salud, sino también de pensiones. Y en ambos casos pudiéramos dar saltos adelante que de una calidad enorme, que liberen al presupuesto público de la necesidad de cargar con la responsabilidad de prestación de servicios de salud y se lo asigne en gran medida a la seguridad social. No quiere decir que el Estado no siga aportando vía el Ministerio de Salud recursos para ayudar a las enfermedades, por ejemplo, de alto riesgo que no pueda cubrir la seguridad social, a mantener la planta física, pero no va a cargar con todo el costo que eso tiene, porque eso es enorme, enorme. Y si lo hace un sistema, y si lo hace el propio sistema, los propios beneficiarios mediante la seguridad social, sería
la solución ideal. Bueno, la mayor parte del costo que lo cubra, la otra la cubrirá el Estado. Por ahí que anda la cosa. Y si le buscamos una solución, y este año debe haber algún tipo de luz en ese propósito, al seguro subsidiado contributivo, que es el que tiene que ver con la economía informal. Y esas tres cosas se le da una respuesta este año y parece que, y estamos obligados a hacerlo este año. El país dará un salto enorme porque liberará al presupuesto público de ese compromiso que adoptaron los estados mediante el sistema de prestación de seguro de salud, de afrontar los costos de la salud. Todos le han salido. Y los Estados Unidos, esos son los que más le temen. En Inglaterra, en España, en cualquier lugar, ellos han avanzado mucho. El sistema en sus inicios lucía afrontable, pero los costos se han ido incrementando y ya todos lo tienen más encima el moño. Eso es el sistema de compromiso público, de centralización de los servicios de salud en el Estado. Lo que hay que hacer es incorporar al sector privado y hacerlo como tuvimos la virtud de observar, de emprender esa iniciativa. Que por cierto, oí, aparte de los promotores del sistema, de la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguro Social, de Seguridad Social, desmentir la versión de que fue una copia al calco del sistema de salud de Chile, porque es verdad que no es una copia al calco. Se extrajo muchos aspectos fundamentales, entre ellos crear un sistema mixto de prestación de servicios de salud y también de pensional. O sea, donde sea el propio afiliado el que soporte junto con su empleador la mayor parte de la carga del sistema pensional. Nosotros tenemos una propia legislación que probablemente, porque está puesta a prueba, nos dé respuesta si se le introducen a tiempo, como estamos ahora todavía, las reformas y ajustes adecuados. Eso por un lado. Por el otro, ya tenemos dos cosas ahí que le estoy diciendo. Prestación de servicios de salud, sistema pensional a la mano, previendo que no sean una carga insufrible para el Estado dominicano. Si eso es así, si el Estado dominicano parece darle respuesta a dos de los sistemas de las actividades más costosas que hay en la economía moderna, que son la prestación de servicios de salud y el sistema pensional, entonces el Estado puede seguir pensando en que buena parte del presupuesto de lo que le ingresa por impuestos y cargas en general al fisco se pueda utilizar principalmente en la inversión para mejorar infraestructura y calidad de servicios. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va? Todo bien. Entonces, si esa situación se da tan auspiciosa en este momento, el país puede ir pensando en seguir construyendo presas y canales, las presas que son indicadas, las imprescindibles, porque las hay, y sistemas de canales para terminar de poner todas nuestras áreas de producción de vocación agrícola con riego, poner a utilizarla todas. Somos un país pequeño, 48,000 kilómetros cuadrados. Nosotros podemos pensar entonces en seguir construyendo carreteras por parte del Estado e incluso seguir invirtiendo en el subsector eléctrico. Ya los que se oponían a Punta Catalina antes, y ya que la había realizada, ¿saben lo que están planteando? Que el Estado no debe venderla. Yo vi anoche al principal crítico de Punta Catalina sustentar en un programa de televisión que después que el Estado hizo ese sacrificio debe preservar Punta Catalina. Lo vamos a traer aquí, lo vamos a invitar, porque el juicio de él es muy interesante. Ese señor dice
que Punta Catalina, en la posición en que está, que él considera todavía sobrevalorada, es tan eficiente que dejará beneficios, los mismos beneficios que anuncian los promotores del proyecto, y que por tanto puede implicar un cambio de calidad y de precios en el sistema, que esa es la única posibilidad que hay. Eso ya lo que dicen, lo que criticaban Punta Catalina. Bueno, en sentido general yo creo que el Estado Dominicano, con estos asuntos por resolver, y parece que lo tiene a la solución a la mano, puede seguir pensando en ser el garante de la prestación de servicios de calidad de educación, de transporte, seguir construyendo líneas de metro. Porque si usted suma esa potencialidad que tiene el Estado Dominicano al hecho cierto de que en la economía moderna es muy difícil, ya nosotros estamos atrapados en un círculo vicioso referido al salario, nosotros no podemos mejorar el salario. El salario, si lo mejoramos en la proporción en que los demás lo tienen, incluso los competidores nuestros, vamos a perder competitividad. Entonces, si es así, el Estado tiene una forma de compensar eso, mejorando el servicio de transporte público para que la gente use el transporte público barato, subsidiado, mejorando el servicio de salud, ese que mencionamos, mejorando el servicio educativo y reduciendo la tarifa eléctrica y garantizándola para todos. Así usted impacta de manera indirecta el salario. Digo todo esto porque por ahí anda un proyecto de ley de privatización por detrás de la economía dominicana que pretende que las inversiones que se hagan en esos servicios públicos sean mixtos, donde el sector privado tenga el control. Un momentito, nosotros estamos a las puertas de demostrar que el sector público puede y debe mejorar los servicios públicos de la manera que lo ha venido haciendo. Por eso quería hacer esta apreciación, porque me parece interesantísima, y dejando todavía pendiente un tema que hoy plantea el Listín Diario y que quisiera, eso sí, incorporarme a tratarlo conjuntamente con don Mozart de Lancer, porque es un tema peliagudo y además que viene de fuentes que se utilizan mucho para la especulación, como el famoso periódico Miami Herald. Buenos días, don. Buenos días, Pedro. No, el Licey ya pasó a mejor vida. Pero van acá, y hubo una combinación. Parecemos converos. No, una combinación no tratada previamente. No tratada previamente. ¿Qué cosa, Sí, así fue. Bueno, pero así es. ¿Qué tú decías del Licey? Que yo creo que pasó a mejor vida con esa derrota de anoche. Que deje eso. Pero que deje que, Pedro. Es que no sigue entusiasmando a sus fanáticos, haciéndole creer que puede resucitar de entre los muertos. Hace semanas que el Licey está fuera de yo digo, yo lo que decía ayer era, y lo reitero hoy, que el Licey puede hacer mucho daño, Pedro. Puede hacer mucho daño. Todavía diciéndole a esos marchantes que es matemáticamente que están fuera del primer lugar. Porque hay un triple empate, Pedro. Y si tienen que dar una combinación, tienen que ganar las Estrellas y el Escogido. Uno de esos. Estrella y el Escogido. Para que el Licey quede completamente fuera. Eso es ejercicio matemático. Pero esos son sueños, esos son cosas. El Licey hace rato que está fuera de juego. Eso de ayer dio una demostración clara. Pedro. Se fueron arriba 5-2 y dejaron perder esta ventaja. Y ese manager que deja ahí que revienten los pelos. Hombre, no. Pero el Licey no nos va a guardar la fiesta a nosotros, el país. No. El Licey no puede hacer eso. No. Sí, en el este. Hay que entusiasmarse con eso, con el este. Oye, están llenándose. Estamos a la puerta de romper. ¿Tú sabías que no había Estamos a la puerta de romper un maleficio como el que ha afectado durante más de 50 años a las Estrellas de Orientales.
no había Eso de por boleta. sí tiene que servir de aliento. No había boleta, ¿no? ¿Verdad? En San Pedro. Bueno, sí. Ay. Mira, pero bueno, buenos días, señores. Tómate el cafecito, Pedro, que está bueno. Miren. ¿Cómo te cayó esa información? Dije que Si- Trump expulsaría al país. Espérate. ven acá. Déjame, ahorita hablamos de esa especulación. Entonces es una especulación. Ahorita hablamos de esa especulación. Déjame hablar de algo concreto. De algo muy concreto. Primero, qué bueno que el señor Jiménez Vichara, el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, ratificara que en el marco o al margen del proceso de licitación que está llevando a cabo el gobierno, su gobierno, a través de Hacienda, para lo que deberá ser la puesta en venta de acciones para Punta Catalina. Punta Catalina debe preservar, el gobierno debe preservar el objetivo de esa gran iniciativa, de esa gran inversión y de esa gran obra. Esa ratificación de Vichara a mí me apunta a otro elemento más en el grado de extrema confianza que tengo en el presidente de la República de que Punta Catalina y sus objetivos serán preservados de acciones extrañas y de elementos extraños y de situaciones que puedan dañar el objetivo para lo cual todos hemos hecho un sacrificio enorme, pero con mucha satisfacción también, para construir esas dos magníficas plantas a carbón que constituyen el principio del fin del problema eléctrico en la República Dominicana, por lo que ella representa en materia de cambio de matriz eléctrica, en materia de reducción de costos operacionales para el sector productivo nacional, cuyo costo principal, generación de costo principal es precisamente el eléctrico. Y tercero, para la búsqueda de reducir la tarifa eléctrica en la República Dominicana para todos. Entonces, si se preservan como deben preservarse, yo estoy seguro que se van a preservar esos objetivos, entonces no hay que tener el más mínimo, la más mínima duda de que esa participación importante del sector privado en la compra de acciones de Punta Catalina irá bien. Porque además ya comenzará ahí, con esa licitación, Punta Catalina, a retornar a las arcas del Estado parte de los recursos que fueron debidamente invertidos para la construcción de esta magnífica obra. Entonces yo quiero saludar esa ratificación y reiteración del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Vichara, en ese sentido. Yo quiero ratificar eso. Por otro lado, Pedro, mira una cosa. 57 millones que estamos hablando. ¿Es de 57 millones? No, estamos hablando de 77 millones 800 mil pesos. No, esa no es la cifra, no. Eso es otra cosa. Esta es la República Hospitalaria, Pedro. Esa República Hospitalaria donde se ha invertido un dinero. En 37 ya recuperado. Sí, y que vamos a este año se van a entregar la totalidad. Son este año se completan los 56, sí. Los 56 hospitales. Esa es una gran noticia que también hoy es reiterada
por las autoridades del gobierno. Y eso es importante. Pero hay por otro lado una gran noticia y es el ahorro que nosotros tenemos, que tiene el país en materia de medicamentos, Pedro. Más de 7.000 millones. 7.500 millones. 7.000 millones de pesos nos estamos ahorrando nosotros a partir de la implementación del programa Promesa Cal. Eso es así. Que es un programa que ha logrado efectivamente dotar a la población, sobre todo a los más vulnerables, de los medicamentos esenciales para la preservación de la salud, para la salud a nivel nacional, a través de establecimientos que son farmacias populares y que están instalados a nivel nacional. Y eso ha dado pie a que cada día se incorporen nuevos medicamentos para tratar enfermedades tan dañinas y costosas, como es el caso de la hipertensión, como es el caso de la diabetes, que son realmente enfermedades que padecemos una considerable cantidad de ciudadanos y ciudadanas de la República, Pedro. Esa hipertensión, lo que lo sabemos, somos muchos, y los que no lo saben y la padecen son también un número importante de personas que están padeciendo o de hipertensión o de diabetes. Se estima que un tercio de la población. Y andan ahí y no lo saben. Una cosa y otra. Y eso sí es peligroso, y eso sí es peligroso. Pero lo importante es que el país está ahorrando esa considerable cantidad de dinero, como les decía, de 7.500 millones, 7.500 millones de pesos, y eso es muy importante, porque fíjense en qué es que nos estamos ahorrando esos recursos. Es precisamente en medicamentos. Pero quería aprovechar esa noticia tan positiva de cómo va avanzando el proceso de rehabilitación y reconstrucción de la red hospitalaria nacional, y al mismo tiempo de los ahorros en medicamentos, ¿verdad?, para la población que tiene acceso a medicamentos de calidad con toda la potencia en sus... Mira los almacenes. Los almacenes, eso es una cosa realmente que hay que ponderar el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno para ampliar en forma significativa ese programa tan importante de Promesa Cal. Pero quiero aprovechar eso también, Pedro, para llamar la atención del asunto de la mortalidad infantil, materna, y el resurgimiento de padecimientos de enfermedades, algunas de las cuales se habían prácticamente erradicado en el país. Yo creo que necesitamos un esfuercito más del Ministerio de Salud Pública en esas dos vertientes. Necesitamos un esfuerzo mayor que el que se ha mostrado hasta ahora en materia de prevención y en materia del control y reducción de la muerte materno-infantil. Entre otras cosas, entonces hay que colocar servicios especiales en la frontera. Bueno, yo no sé, yo creo... Porque por ahí es que entra todo eso. Sí, pero en el caso, sí, porque cuando se habla de la muerte Los de aeropuertos niños están muy bien servidos. y de madres, hay que tomar en cuenta que hay una considerable cantidad de personas. Y enfermedades contagiosas, que son niños haitianos que mueren y se contabilizan, Pedro, también. Así es. Y madres que vienen a parir a la República Dominicana ya en estado y crítico. engrosan. Ya en estado crítico. Llegan en estado crítico, entonces engrosa eso a la lista que hoy revelan varios medios de comunicación, como lo han estado haciendo en los últimos días, de la cantidad el incremento de la muerte en materno-infantil, que vi ahí en uno de los programas o en un medio las declaraciones del ministro de Salud, en el sentido que más adelante en estos días van a poner en el aire una campaña importante de orientación, además de los trabajos propios de las autoridades, una campaña de orientación
para el asunto para afrontar el tema de la muerte materno-infantil, porque hay también, Pedro, hay un problema de descuido, de falta de información por parte de las familias, por parte de las madres, de los padres, información en el plano de cómo se ejecutan los protocolos para atender a las madres que llegan en estado crítico a los centros hospitalarios y las clínicas del país. Y entonces en ese sentido nosotros vemos bien que esa campaña de orientación se inicie cuanto antes y que se incrementen las acciones preventivas. Pedro señalaba muy bien que uno de esos focos que no se puede negar, para que no vaya a decir el ministro de Interior y Policía, ese barbarazo, que es un asunto de odio y de discriminación. Déjese de eso, hermano. Es una realidad que tenemos ahí, monda y lironda, peligrosa, por un problema de insalubridad terrible, que no es culpable el pueblo haitiano, un pueblo que está completamente desabastecido todo y abandonado por la suerte de Dios, sí. Y entonces, bueno, tiene todos esos padecimientos, nosotros lo tenemos ahí al lado y nos faltan controles, porque ellos ingresan aquí de muchas maneras, o ingresan porque lo ingresan y cobran por eso, qué barbaridad, o ingresan porque buscan la manera, como haría cualquier otro ser humano, de buscar mejores espacios para mejorar su condición de existencia. Pero no me venga usted a mí a decir que cuando uno hace este tipo de señalamiento, por ejemplo, es un asunto de discriminación y que está aumentando. Yo no sé si es que todavía sigue padeciendo los rigores de las Navidades, porque yo esas declaraciones tan desafortunadas no las entendí. Afuera de todo. ¿Verdad? Entonces, vamos entonces a hacer un llamado a las autoridades para que, insisto, incrementemos los niveles de prevención y al mismo tiempo, junto con noticias tan importantes en salud como esa de Promese Cal y de la Red Nacional Hospitalaria, pues nos aboquemos a incrementar el ejercicio de prevención en salud y al mismo tiempo con una campaña nacional como la que anuncia el ministro de Por cierto, que cuando se adquieren medicinas en esa cantidad, que pasan por un previo análisis de laboratorio. Sí, señor. Y por un antes concurso, de colocarlo y por un concurso de firmas establecidas. De firmas establecidas y reconocidas, sí, locales e internacionales. Sí, se reduce notablemente el trasiego de medicinas falsificadas. Que es un crimen. Es un crimen como cualquier otro. Es así. O sea, el país está dando saltos de calidad, señores. Saludos, Orión. Saludos, amigos. Digamos que tengo en mente 3 temas, porque quizás pueda tocar 2 preocupantes. El primero, yo quiero llamar la atención, aquí casi nosotros no nos gusta hablar, especialmente a Mozart, sobre el tema de drogas y narcotráfico. Ay, no, a mí no me gusta, no. Eso se lo dejo a ustedes. Eso entraña... Que son expertos y además son guapos, no tienen pie plano como situación difusa y eso. Pero yo he aprendido, una situación negativa, una situación mala, no solamente se combate abordándola, sino creando en su entorno condiciones positivas que la debiliten. Por ejemplo, bueno, podemos pasarnos 20 o 30 años más combatiendo el microtráfico, el narcotráfico y quienes suplen a nivel de mayorista las drogas en todo el territorio nacional. Y va a ser lo mismo. Dentro de 20 años, si estamos vivos, vamos a ver lo mismo. Bajó un poco, subió, no subió, y siempre van a estar conectados a esferas de poder público y privado. Pedro, público y privado. Porque eso ocurre, eso no es una sintomatología de la República Dominicana exclusivamente, eso es del mundo. Si te va a Italia, si te va a Francia, si te va a los Estados Unidos, si te va a Haití, si te va a Gran Bretaña, si te va a China, donde te vaya, incluso en países donde mirar mal le condenan a muerte por fusilamiento. Ahí tienen niveles de
poder, de influencia con aparatos del poder, público y privado. Entonces, ¿a quién es que ataca la droga especialmente? A la juventud, Pedro, a la juventud. Eso que pasó en Baní, la muerte de ese oficial, lo señalan como un oficial correcto, de 2 balazos, un oficial que lo trasladan en un motoconcho al hospital, en una actividad de carácter oficial que tenía, carácter oficial, según dice el senador de la provincia de Peravia. Él estaba haciendo una labor de inteligencia, ubicando unos puntos de droga a un señor muy famoso que le dicen Buche, que además, como todos los que se manejan en ese ambiente, un prontuario de 5 fichas. Hacen del favor primario un modo de influencia y de presión social. Ayudan a algunas cosas, compran una caja de muertos en el codo, le dan a la gente algunos para que coman el día, y la juventud se crea un liderazgo de terror y de amor vinculado. No obstante su cantidad de fichas criminales. Dicen que todo el mundo conoce los puntos de drogas, que eso no es lo más importante. Yo también no quiero hablar mucho de eso. Eso no es tan importante. Lo importante es rescatar a la juventud. Usted agarra un punto de droga ahora y le marcha y saca a la gente de ahí. La droga va a seguir porque se crea un mercado de oferta y demanda, Pedro. No va a estar en esa casucha que la policía y el fiscal se metieron, sacaron a todo el mundo, sacaron los 30 o 40 gramos de cocaína o de marihuana que se vendía ahí, pues lo van a vender 3 esquinas más para adelante, lo van a vender allí, porque el nivel de demanda y oferta permanece. Eso es matemático, Pedro. Sí. Tú matas 4, los 4 que estaban ahí lo van a matar. Trae al tipo ese de Filipinas, que mata a todos los narcotraficantes. Sí. Dubete, una cosa de eso. Sí. Y tú venga, Duterte. para que Duterte, venga, mate a todo el que aparezca. Y aún con los 4 cadáveres ahí, van a abrir más adelante otro, porque la ley de la oferta y la demanda es la más fuerte de todas las leyes después de la vida. Tú necesitas algo y alguien te lo vende. O te crean una necesidad en un sistema como este, te crean la necesidad y nada, se produce. Entonces, ¿cómo se combate la droga? Aparte de las labores de prevención y las labores de persecución de ese flagelo, que siempre habrá de existir, es una guerra entre lo bueno y lo malo. Tiene que producirse tiene que cumplirse aquella ley tan importante que dice que para uno atacar un mal tiene siempre que estimular un bien. Tú tienes, estimulando conducta positiva, se desestimula conducta negativa. Aparte de atacar directamente la conducta negativa cuando se asocia a la criminalidad como esto. Lo que yo vi en la provincia, en el municipio de Baní, fundamentalmente, es una situación generada por un nivel de marginalidad de la juventud. Marginalidad no solo económica, Pedro, marginalidad cultural, marginalidad social. Es decir, esos jóvenes y política, esos jóvenes requieren de unos estímulos que no son propiamente la de la política mal concebida. Es decir, yo solamente voy a estar bien si me asocio a determinados intereses políticos, económicos o sociales que me provean de bienaventura. De Buenaventura. No, yo creo que el Estado, y lo estoy diciendo no por este gobierno, lo estoy diciendo para el Estado en el futuro, vamos a perder a la juventud si no hacemos lo que debe ser correcto en estos casos. Yo trabajé muchos años con la juventud, tanto de San Carlos como del barrio Capotillo, zona norte y eso, en mi tiempo de juventud. ¿Y qué es lo que los jóvenes están sin nada en su horizonte? ¿Y quiénes se le presentan? Se le presentan el narcotráfico, que tiene una capacidad económica de proveer situaciones a los jóvenes que lo ven mejor, incluso a las propias autoridades.
En el tiempo que yo estaba en el Capotillo, Pedro, trabajando con clubes, con aspectos políticos y sociales, te dice, el policía ganaba menos de 7,000 pesos. Y el, vamos a decirle, el capitalista del microtráfico en una esquina, en una zona, le ofrecía 6, 7 mil pesos, más de lo que estaba. Y le decía además, comenzando era, tú no tienes que hacer nada, solamente tú me dejas trabajar. En la medida en que se iba involucrando, que el tipo necesitaba, mira, que la mujer mía va a dar a luz, que tú me puedes dar, prestar 10,000 pesos. Ah, sí, tómalo. Entonces, en esa medida, un día el tipo le decía, mira, yo quiero que tú mates al que me hace competencia. Ya, porque estaba comprometido a un nivel, entonces ya el policía se involucraba más de lo involucrado que estaba. Pero los jóvenes, ¿por qué consumen droga? Hace muchos años, más de 20 años, Pedro, mucho más, yo escribí una serie de reportajes sobre las drogas en el barrio Capotillo. Y el último del reportaje fue, en Capotillo la droga se vende como pan caliente. Y Cuchito Álvarez, bueno, recibió un tipo de amenaza de lo que dice Mozart que es peligroso. Y yo voy a decir para denunciar eso, tus jóvenes, ¿verdad? Dice Cuchito, en paz de casa, del Nacional, sí. En ese momento me dice, mira, yo creo más en lo que te amenazaron, que exactamente vamos a cumplir lo que ellos dicen, no lo que tú dices. Se acabó ese reportaje. Porque tú vas a tener la mitad de un editorial. Bien hecho. Va a salir un par de noticias, 3 o 4 días, y ahí se acabó. Mejor quédate tú vivo y deja eso así. Exactamente. ¿Sabes lo que estaban haciendo? Distribuyendo la droga gratis, una droga que le decían la reina, de mucha calidad, creando un consumo importante. Para tener un mercado seguro, futuro. Yo tenía dos series de reportajes paralelas, una era la droga y otra era los hospitales. Los ciudadanos cuando me interfirieron en una esquina me dijeron, profesor, yo era profesor, dedíquese a los hospitales. Oiga, que lo estamos diciendo. Con una pistola, de la ponían aquí atrás, Sí. Dedíquese a los hospitales. Buen consejo. Y yo creía que no, pero Cuchito, para descansar, me dijo, dedícate a los hospitales. Ahí seguimos nosotros hablando de lo que ustedes están diciendo. A los jóvenes, los estímulos que se les tiene que dar a la juventud, a mi modo de ver siempre. El deporte, que la izquierda en un tiempo decía que el deporte lo que era contrario a la revolución. Sí, que el deporte era contrario a la revolución. Después, no, Pedro. Cuando Mauricio Báez se hizo más fuerza hacia los deportes y otros clubes, San Antón, San Carlos, los grupos de izquierda decían que eso eran pequeños burgueses que querían desviar esos clubes de la revolución. Y a nosotros en el Club Salomé Ureña, lo mismo, cuando que queríamos fomentar el deporte. No, que los niños tienen que estar. No, y también la línea roja, usted también lo mantuvo. No, desestimulaban el deporte, te lo digo, Pedro. Y castraron un liderazgo. Eso habrá que discutirlo tiempo después, pero castraron un liderazgo en los barrios que pudo haber sido, seguir avanzando en esos barrios. Pues bien, deporte. Nosotros impusimos, mira, el 14 de junio, en medio de la guerra de abril, nos convocó a los que estábamos dentro de la guerra a una reunión con el Comité Olímpico. Y de ahí salió la decisión de incorporar a Hanle Herman a la Federación de Béisbol primero y a la vicepresidencia del Comité Olímpico. O sea, hubo un momento que se entendió que el deporte era bueno. Bueno, pues lo que quiero decir es de la juventud, entrenamiento, capacitación. Yo valoro mucho el área que tiene las Fuerzas Armadas de capacitación laboral. Sí. Óyeme, cuando usted le da a un joven y le dice, mira, usted lo entrenamos como carpintero, como sastre, mecánico. Sí, de las Fuerzas Armadas. Está el Infoté, pero el Infoté es una institución tripartita que tiene que ver con el empleo laboral, es decir, es para los trabajadores, aunque se ha convertido en una gran universidad tecnológica o laboral. Sí, así es. Qué bueno. Pues entonces, ¿cómo es posible que todos esos muchachos no estén llegan a la escuela primaria, ahí se van, cuando van a ir en la secundaria se muere todo el mundo, casi el 80% ya no pasa de ahí. Sí. Porque en la realidad se casan, tienen cosas. Entonces a esos jóvenes tiene que haber políticas públicas
que le digan, no, usted no va a hacer lo que usted quería hacer cuando pequeño, médico, abogado, ingeniero, que todo el mundo aspira a eso, arquitecto, no, pero usted va a ser un buen plomero y le vamos a buscar fuentes de trabajo. Cuando la economía genera empleo, no, al mismo tiempo genera disponibilidad para comprar drogas. Entonces uno tiene que hacer que genere empleo y al mismo tiempo genere valores para la sociedad dominicana. A mí me dicen, Buche es el que hace todos los favores, Buche es el líder de Baní. El líder de Baní no es el senador, es Buche. Cuando fueron a investigar, recibieron a pedradas. Para que tú entiendas, eso veámoslo. En el barrio de Buche. Y vean, mire, esta tierra de nuestros amores, que dice el señor ministro del Interior, que nosotros somos, ¿cómo es que somos? Que somos una gente muy homofóbico, racista, sí. etcétera, no sé. En exceso. En exceso. Pero esta tierra de nuestros amores, tierra de nosotros, de los dominicanos, es la tierra de nuestros nietos. Debe ser la tierra donde vivan nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Pedro, cuando tú tengas los huesos blancos, tu nieta tendrá hijos y los hijos de tu nieta van a tener hijos. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y decir, ¿qué es lo que queremos para un nieto que nosotros adoramos en este momento tanto? Queremos la tierra que están diciendo en Baní, donde Buche tiene más popularidad que el senador. ¿Que eso es lo que queremos? Si eso es lo que queremos, Pedro, desde ahora saca a tu nieta del país. O el desorden que hay en la frontera. O ese desorden. No. Inseguridad. Nosotros queremos un país, ya no para nosotros, Pedro. Porque también la gente cree que nosotros hablamos de la sociedad de nosotros. Esta sociedad tenemos que repararle muchas cosas. Pero esta sociedad tiene un crecimiento importante. Esta sociedad va hacia adelante, con muchos flagelos, con muchas situaciones difíciles, pero vamos avanzando. Va hacia adelante. Va hacia adelante. Y tiene perspectivas extraordinarias. Y le voy a decir una cosa, el planteamiento positivo, proactivo de la sociedad dominicana en términos teóricos, este programa tiene un liderazgo en ese planteamiento. Por tanto, tenemos autoridad para hablar de lo otro. De lo que yo estoy hablando, tenemos autoridad moral para hablar de lo que estoy hablando. Yo digo, a la juventud todavía tenemos que inyectarle más capacidad de recuperación. Así es. A la juventud dominicana, especialmente esa juventud pobre, esa juventud que ve en Buche su futuro. No puede ser, Pedro. Y hay muchos buches, en Capotillo hay muchos buches, en Gualey hay buches, en todas partes hay muchos buches, porque es el accionar de esa, que mañana yo quisiera que sea Mozart, que se refiere a este tema, de todo ese liderazgo de los buches que hay en los barrios populares, que se vinculan a los políticos también. Tú, mañana, que hable y te refiere a eso. O sea, no vean el buche solo ahí en sitio donde lo encontraron. No, yo estaba con mi mamá y la mamá de él al lado ahí. Yo estaba con mi mamá. Yo no sé si él lo mató o no lo mató. Yo lo que sé es que él es buche y que tiene mucha fama en su sector o donde sea. Y que la juventud cree más en buche que en el senador. ¿Me equivoco? ¿Estoy hablando mal? No, allá en Baní parece que sale la No, pero el buche del Capotillo, para un político ser diputado, tiene por lo menos que estar tranquilo con el buche del Capotillo. O con el buche de Cristo Rey, o con el buche de donde sea. Pero es un problema de la sociedad, Pedro, no es de los gobiernos. Barbaridad. Para que lo entiendan. Y hoy lo reflexiono así y no vuelvo a hablar de eso. Porque si Mozart no habla, menos voy a hablar yo. Miren, señores, yo creo que antes de dar yo tengo comentario, yo creo que los tres hablásemos acerca de esa titular principal del Listín Diario de hoy. Eso es el que voy, míralo aquí. Yo sí creo, le doy, o sea, siento temor, no es una información. Yo estamos hablando de esto, ¿verdad? De Trump. Sí, yo siento mucho temor. Y veo ahora, después de eso, veo el DR Kafta, por la parte que lo estábamos viendo nosotros, que es que en el 2025 van a liberar una serie de productos y que uno piensa que puede afectar a la economía dominicana. Yo pienso que ahora tenemos que verlo por el 97% del acceso libre que nosotros tenemos al mercado de los Estados Unidos. Y por la actitud del presidente de los Estados Unidos, yo creo que el periodista que trae esto en el Miami Herald, yo pienso que hay que preocuparse. Hay que preocuparse, Pedro, porque Trump, pero si lo hizo con China, inició una guerra con China, por los intereses de los Estados Unidos, legítimos no. Yo te estoy diciendo cómo tiene eso. Él toma a Nicaragua, que evidentemente Venezuela y Nicaragua están en las miras ya
para una decisión de carácter político resolutorio, auspiciada en el caso de Venezuela por la Unión Europea y Washington, y en el caso de Nicaragua por Washington directamente. Buscarán la forma, en términos geopolíticos están viendo muchos un nivel de hinchazón en Centroamérica, el Caribe y América Latina en sentido general, pero en Sudamérica le ha dado resultados. El Ecuador, Argentina y Brasil dicen que le está dando resultados a las políticas que están aplicando. Y en Centroamérica, fíjate como la Corte Constitucional revocó la decisión del presidente en Guatemala de expulsar a la misión contra la prevaricación de las Naciones Unidas. Ahora, con esto, acuérdate que el presidente Trump mandó a buscar a los embajadores, tanto de El Salvador como de República Dominicana, con nuestra correcta decisión de reanudar, de aperturar relaciones diplomáticas con China. Si eso ocurre, los términos de intercambio comercial con Estados Unidos, nuestro principal socio, se empeora notablemente, Pedro. Bueno, ahora mismo nosotros importamos a Estados Unidos alrededor de 9.000 millones de dólares y exportamos 5.000. O sea que la balanza es profundamente deficitaria a favor de Estados Unidos. Eso te dice, escúchame, nada más te voy a decir eso. Eso te dice que la decisión sería esencialmente política, porque lo que hace Trump es lo siguiente. ¿Por qué abordó el Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá? Porque era deficitario por los Estados Unidos. ¿Por qué abordó el tema de la relación comercial con China? Porque era deficitario. Se descartaba la posibilidad de que el DERE-CAFTA con Centroamérica y República Dominicana fuera siquiera abordado. Sin embargo, ya lo están estudiando. ¿Por qué? Por una razón política, Pedro, no económica. Bien, pero yo tomo eso con un grano de sal. Tú sabes, el de Miami Herald es el depositario de todo el conservadurismo, ese anticastrista que se ha alojado en toda la península de la Florida, un periódico tomado por periodistas de origen cubano y conservadores de la ultraderecha de los Estados Unidos. Allí se generan con mucha frecuencia especulaciones de ese tipo. Yo preferiría estar, aunque no estoy asociado a los famosos tweets yo no tengo ese servicio, lo considero muy apabullante para mí. Me gustaría estar pendiente de los tweets del señor Trump. O sea, que él comunica todo por sus tweets. Ahí no ha lanzado todavía preocupación de ese tipo. Como tú dices, parecería irracional romper una práctica de él, porque lo que le preocupa a Trump esencialmente es si la relación de negocio le es favorable a los Estados Unidos. Y le es inmensamente favorable. Claro. A Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro, el periodista, como tú ves, es una especulación. Él dice, el periodista del periódico de Miami Herald, que eso existe. No dice nombre concreto, no menciona una fuente. O sea, es lo que hacemos aquí cuando queremos motivar. Es una especie de prueba que se lanza al aire de globo de ensayo a ver si esa cosa. Contigo, Pedro. El vicepresidente. Pero no es que te estoy eliminando la preocupación. No, yo al contrario, yo quisiera que tú tengas la razón. Pero lo único que te voy a poner como elemento de preocupación es que el tema de la República Dominicana y El Salvador ha sido visto en Estados Unidos al más alto nivel. El vicepresidente de los Estados Unidos acudió a un foro donde acusó a China de pretender ingresar a América Latina por la puerta trasera, número uno. Y el canciller americano, el secretario de Estado, hizo lo mismo y se mantuvo a partir de esas dos decisiones de gobiernos de Centroamérica, El Salvador y la República Dominicana, mantuvieron una ofensiva al más alto nivel. No se trató y con llamado a Washington de los embajadores. ¿Sabes que esa expresión de la puerta trasera es una exageración? Porque ya entró por la puerta trasera a Chile, a Brasil, a Argentina, a Ecuador. ¿Y Estados Unidos por dónde entró? A toda Sudamérica. No, pero Estados Unidos por dónde entró. Por la puerta trasera, para decirlo, porque en las relaciones de intercambio comercial de América del Sur y de buena parte de América Latina con China,
ya es grandísima. Pedro, te voy a dar otro detalle preocupante. Chile, Brasil no representan Perú, no representan para ingresos, Colombia, no representan ingreso preferencial que puedan ser aprovechados, que puedan ser aprovechados con los chinos como nosotros no, Pedro. No. Espérate un momentito. Óyeme, mira, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos cuando llamamos a los capitales asiáticos también, antes de China, a Taiwán y a todo el mundo, y a los europeos, que tenemos acceso preferencial a los Estados Unidos? Tú mismo y yo lo hemos dicho, somos el único país de los ACP, y de los ACP global que tenemos acceso a los 2 grandes mercados del mundo. Es una ventaja comparativa. Entonces, ¿qué es lo que dice el informe? Ojalá sea como tú señalas, y también tú me acercas a pensarlo así. Es que una cosa es que tú agarres y digas, bueno, vienen los chinos, se instalan aquí, una empresa tal, que va a tener un nivel de preferencia ya como país, como República Dominicana. Entonces, en Estados Unidos dicen, no, nuestro pleito es con China. Donde quiera que esté China, con nosotros no va. Si ingresa del capital chino, que pueda producir en materia de manufactura, incluso en materia de turismo. Está ingresando. Entonces, desde México está ingresando una gran cantidad de productos al mercado norteamericano que se fabrican en México y beneficiados por el TELCAN ingresan al mercado americano con capital chino. Capital chino, de origen chino. Ya entendiste. Claro, que aquí lo de nosotros es imperceptible. O sea, las exportaciones dominicanas, desde el punto de vista de la relación comercial de los Estados Unidos, es imperceptible. 8.000 millones, 12.000 millones el intercambio completo. 8.000, ¿cuánto? 4.000 para allá y 8.000 para acá. Pero las exportaciones... 9.000 de allá para acá y 5.000 y pico de aquí para allá. 5.000 millones de exportaciones hacia el mercado es cica de colín. Con respecto a las exportaciones, por ejemplo, digamos, de Canadá y de México en el otro tratado, que sí puede ser un efecto importante a discutir de provecho que tienen los chinos, especialmente en México. Pues nosotros lo que aportamos son 4.000 millones. O sea, que ellos pueden despreciar eso. No, y una relación histórica de muchísimas generaciones con Estados Unidos. Mira, ese es un asunto que yo lo quisiera, sinceramente, yo quisiera que eso se exprese ya en términos más concretos como versión del Departamento de Estado y del señor Trump. Yo quisiera que se quede ahí. Que ni se exprese nada. Porque es una especulación de Miami. Yo voy a consultar yo estoy consultando a mi fuente directa con el presidente Trump, que tiene una relación con la administración y me va a decir si eso es una más. De Miami Herald, que lo acostumbra. Y de todo ese entramado mediático enemigo de la administración de Trump. Y también del cubanismo en exceso. Pedro, está bien. Oigan una cosa, no vamos a ir a un cambio, pero vamos a decir lo siguiente. Voy a esperar mi fuente. Los tres estamos de acuerdo incluso con Pedro. Nos parece que puede ser una especulación, pero tampoco, Pedro, te vaya nada más de que los cubanos, lo que sé yo cuánto, porque tú estás viendo lo que está pasando a nivel de la guerra comercial y a nivel de la guerra política entre China y Estados Unidos. Frente a frente China y Estados Unidos. Sí, exacto. Discutiendo su diferencia. Y te voy a decir, vamos a esperar que Mozart consulte. Vamos a esperar que Mozart consulte con el Departamento de Estado o de Comercio de los Estados Unidos. Lo que yo te quiero decir es que Trump no juega. Óyeme, no juega. Pero entonces, él tiene su forma de comportamiento. Y segundo, yo quisiera ver un tuit de Trump. Exactamente. Eso mira, es lo que cuando uno va, un tuit de él, ya lo tomo en cuando serio. uno va guiando y ve un hoyo, Pedro, y se mete en el hoyo, y después el que está contigo, tú guiando, dice, eso fue un hoyito, está bien. Pero me sorprende que el ITIN le haya dado esa importancia, esa especulación de Miami. Sabiendo lo que es Miami. Pedro, si tú hubieses sido director del periódico, esa era una noticia. No, yo se la doy, pero no esa. Pero no esa, no. No, esa no. Yo creo que le va a dar que condenaron 30 años. Secundario. Yo creo no que esa. Vámonos a un cambio, señores. La mano al estamos de acuerdo con Pedro y ojalá sea Pedro el que tenga la razón. Nos vemos en un momento. Vámonos a un cambio, señores. Nos sentimos muy agradecidos por su sintonía.
A la hora de transmitir, comunicar o expresar lo que sentimos, lo hacemos siempre pensando en todos ustedes. Por eso, las noticias internacionales están a la corriente de cualquier acontecimiento del momento. Y estas son algunas de ellas. Andrés Manuel López Obrador no se moja en la batalla abierta entre demócratas y republicanos estadounidenses sobre el muro fronterizo que quiere construir Donald Trump para frenar la inmigración ilegal. El presidente mexicano ha dicho que se trata de un asunto interno de Estados Unidos, aunque ve progresos en el enfoque del problema. Estamos persuadiendo, convenciendo al gobierno de Estados Unidos de que lo mejor es el desarrollo de los países de Centroamérica, de México. Horas antes, Donald Trump defendía en un mensaje televisado a la nación la necesidad de construir la valla fronteriza, aunque no declaró el estado de emergencia, lo que le hubiera permitido utilizar fondos militares para llevar a cabo el proyecto. La oposición demócrata que controla la Cámara de Representantes se niega en redondo a aprobar el presupuesto que contempla gastar $5.700 millones en el muro de Trump. El pulso ha desembocado en un cierre parcial del gobierno federal que mantiene sin sueldo desde hace casi 3 semanas a unos 800,000 empleados públicos. Golpe al tráfico de personas en España. La Policía Nacional ha desarticulado en la localidad almeriense de El Ejido una banda que se dedicaba a introducir inmigrantes en las costas españolas. Hay 8 detenidos, entre ellos los máximos responsables de la red en la península. 3 de ellos han ingresado en prisión preventiva. La policía les considera responsables de introducir a más de 500 inmigrantes en pateras que zarpaban desde Marruecos. Por cada pasaje cobraban entre 1.800 y 2.000 euros, por lo que en total habrían logrado recaudar cerca de 1 millón de euros. La operación policial, que culmina una investigación que comenzó el pasado verano, tiene como telón de fondo el interminable drama de la inmigración clandestina. Este miércoles, mientras 188 personas de origen subsahariano llegaban al puerto de Málaga tras ser rescatadas en el mar de Alborán, han aparecido el cadáver de un hombre en la playa de El Ejido. Se da por hecho que falleció al naufragar la patera en la que intentaba llegar a Europa en busca de una vida mejor. La guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China ha llegado a uno de los mayores escaparates del mundo, la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, que tiene lugar estos días en Las Vegas. Ha visto reducirse en un 20% el número de expositores procedentes del gigante asiático. Los aranceles impuestos a la importación mantienen en vilo al sector. Las tecnológicas estadounidenses pagan alrededor de $1 millón extras al mes por importar de productos de China. Esto va a arruinar a las compañías que están aquí, a sus inversiones y a la creación de empleo. El sector tiene la vista puesta en el 2 de marzo, fecha impuesta por el presidente Trump y por China para resolver esto. En caso contrario, los aranceles subirán hasta el 25%, con un coste de más de $1.000 millones para las empresas que traigan estos productos a Estados Unidos. Por ejemplo, Tesla, que construye una factoría en Shanghái, ha advertido al presidente estadounidense Donald Trump de las consecuencias del pulso comercial con Pekín, carros de peor calidad y pérdida de beneficios. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.